En el día de hoy nos acompaña, estaremos hablando con la doctora psiquiatra Josefa Fernández y estaremos hablando con ella sobre el estrés laboral. Tema muy interesante, es un tema que yo creo que va de la mano, muy de la mano, con lo que se está viviendo hoy día con el tema de la incertidumbre laboral por esto del COVID. El desempleo en todo el mundo está haciendo estragos. La República Dominicana no es la excepción. Y muchas personas, además del estrés de por sí que lleva el trabajo, ¿no? Las responsabilidades diarias, ya imagínense cuando también se tienen los temores, se le agregan los temores de un retiro, de una cancelación. Entonces, en el día de hoy estaremos hablando con la doctora Josefa Fernández para que nos oriente sobre cómo lidiar con esta situación. De inmediato conectamos con ella. Hola, buenas noches. ¿Usted Buenas, escucha? sí, la escucho perfectamente. Que yo no me escucho, pero está bien. No, sí, la escuchamos perfectamente. Gracias, doctora, por permitirnos compartir con usted en esta conversación tan Así es. interesante de hablar un tema que yo creo que va muy de la mano con lo que estamos viviendo hoy día. Como comentaba al inicio, tiene que ver, obviamente, está relacionado directamente con la pandemia, porque Exacto. hay muchas personas que hoy día tienen los temores además del estrés que da el trabajo per se, ¿no? Hay, eh, de por sí solo estresa en algunas ocasiones. Imagínate agregar la carga de saber que puede que mañana no tengas trabajo Exacto. o de que te puedas enfermar durante tu trabajo. O sea, yo creo que hay una carga mayor hoy día de estrés y por eso de verdad que agradecemos la posibilidad que nos da de compartir con nuestros amigos y de dar ayuda con respecto a este tema. De verdad que bienvenida y muchísimas gracias. A la orden siempre por la invitación. Sí. Bueno, comenzamos por definir el estrés, Así que es. vemos, hay personas que creen que el estrés siempre es malo, pero el estrés en realidad es un estado de tensión, o sea, una emoción que nos genera un cambio psíquico y que también nos genera un cambio fisiológico. Okay. Para explicarle bien, o sea, en las mañanas tenemos un estrés, que es el necesario, que es el que nos hace levantarnos, el que nos impulsa a ir a trabajar, como tú estás comentando eso, Sí. es el que nos mantiene como despierto, como tienes que trabajar, tienes que también o pararte de la cama para ponerte en tu computadora, ahora con lo que están trabajando de vía remota, Sí. que también para ellos ha sido bien difícil, porque en estos últimos días he recibido a pacientes que me dicen, mire doctora, yo no aguanto, porque yo tengo que hacer, por ejemplo, las madres tienen un trabajo doble, o sea, tienen a los niños en la casa, las que tienen hijos, y también están al frente de un computador. Claro. Y cuando tienen a veces los niños creen que su mamá está en la computadora porque está o viendo algo, o viendo una película o algo, y no entienden muchísimas veces que es en un trabajo. Y la quitan, que venga aquí, que venga allá. Entonces, eso también a algunas personas les genera estrés. Sí. No, Pero el y le estrés, agregamos también que los niños están en la casa ahora con la educación exactamente. Entonces, preobligatorias. también está el triple empleo, vamos a decirlo, con los niños en la computadora y supervisando las tareas, o también el profesor. Ellas también están en el trabajo, en su computadora, y también está también la carga de lo que es que la cocina, que el día a día, que todo lo que tiene que ver en la casa. Sí. Ha generado esta pandemia ha generado muchísimos estresores. Yo creo que en todo. O sea, no solamente también las personas que están trabajando desde su casa, sino también en los que están afuera. Porque también el simple hecho de salir a la calle, el que no tiene un vehículo propio, de tomar un transporte público, y que también si yo me voy a contagiar, qué va a pasar si yo llego a mi trabajo y estoy enferma, si me van a botar, así como tú estabas comentando, que hay mucha incertidumbre. O sea, las personas ahora están viviendo como en un estrés continuo y eso también enferma. O sea, cuando tenemos un estrés sostenido a través del tiempo, sí nos causa diferentes enfermedades cuando permanece mucho tiempo. O Okay. sea, hay que tener unas herramientas y considerar esto también. Vamos
ahí por parte, como ya el destripador, me diría mi padre. La parte, vamos a, obviando el tema del COVID, obviando la pandemia, obviando esto, hablemos del tema de lo que es el estrés laboral. ¿Qué cosas en el mundo real, o sea, en el mundo cotidiano pre-COVID, cómo se presentaba este estrés laboral? ¿Qué nos hacía conseguir o tener este estrés? ¿O qué nos hace? ¿O qué nos hace? Bueno, en cumplir las metas en el trabajo. Hay personas que se sobrecargan por tener estas metas que ellos dicen, yo quiero mostrarme como el mejor. Hay personas que no saben el manejo de y ahí también vienen las consecuencias. También le provoca el estrés cuando también estás en un ambiente que no es el adecuado, que hay acoso, que hay, por ejemplo, un compañero que falta mucho y también te sobrecarga de trabajo a ti, o que vives muy distante y que para llegar a tu trabajo tú tienes que hacer miles de maniobras para llegar a esto. O sea, son varios factores que nos hacen que nos provoquen el estrés. También está, ahora que recuerdo, estos jefes que te ponen un horario de 8 a 5, vamos a suponer, y tú estás también en una universidad que tienes que tomar unas clases a las 5:30, y tú dices, y te dice el jefe, mira, tienes que quedarte un ratico más, pero tus clases son a las 5:30, o sea, tú también ya estás ahí estresándote, diciendo, pero ajá, si me voy, puede ser que me voten o que se enojen conmigo, y también puede ser que yo también tenga también la falta de las clases, o sea, hay cosas que generan el estrés de por sí. Sí, muy bien. ¿Y cómo se presenta en nosotros el estrés? ¿Qué síntomas da el estrés? Y en el caso de este estrés laboral, ¿qué cosas sentimos? Cuando nos falta el sueño, cuando nos ponemos sudoroso por X o por cual razón, cuando dejamos también muchas veces de comer porque no nos da apetito, cuando también nos enfermamos mucho, que siempre nos da esta gripe, que siempre estamos como cansados. Son los síntomas del estrés. Estas personas que dicen, yo me levanto para el trabajo, pero es obligado, son síntomas también de estrés en el ambiente laboral. Sí, eso es importante. Hay personas que siempre están como que, ay, y si ahora yo tengo que ir porque es obligado, pero sí, pero no. Sí, hay muchos factores en esto. Okay. Y el estrés, como te decía, el estrés cuando se sostiene mucho en el ambiente laboral o en X o Y, dan también lo que es la depresión, da también lo que es la diabetes, da también lo que son las úlceras también a nivel estomacal, o sea, es una cascada de síntomas que provoca el estrés. Sí. Es importante porque hasta la misma gastritis, Exacto. hay muchos temas de salud que están relacionados, Según los médicos, bueno, según ustedes, los profesionales, están relacionados con estrés, que los dolores de cabeza, hasta las mismas ataques de migraña, o sea, hay muchísimas cosas que están relacionadas con eso. Cuando también te da un dolor en el pecho y tú no sabes el por qué, o sea, también eso es un síntoma. Y tú dices, bueno, me está dando un infarto, pero eso también tiene que ver mucho también con un ataque de pánico y producto también del mismo estrés. O sea, que también conlleva esto. Sí. Una parte que usted comenta, que es la parte de la persona cuando se levanta o dice, yo no quiero ir a trabajar o yo no quiero estar, o sea, no se siente a gusto con ese trabajo. Pero obviamente hay que trabajar, porque entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esta situación? Porque estoy obligado, porque es mi sustento que depende de esto, pero entonces me está afectando mi salud porque no me siento a gusto en él. Muy buena pregunta. Sí. Ajá. Lo primero es que esa persona estudie qué le provoca este estrés. Es lo primero. Si no conocemos lo que nos hace daño y lo que nos provoca, no podemos entender por qué estamos así. Okay. Cuando ya entonces tenemos el por qué, hay que buscar una solución. Bueno, X, te voy a poner un caso. Estamos en un trabajo
que yo estoy haciendo un esfuerzo más de lo normal, pero yo veo que alrededor mío, mis compañeros o mi jefe no le toman en cuenta o no le importa lo que yo haga o lo que sí haga. Entonces yo ahí digo, ¿sabe? Como que bajo la guardia. Sí. Y también yo le puedo exponer a mi superior, óyeme, yo estoy haciendo esto, tú me dices si está bien o está mal, porque lo que te provoca esta falta de ir al trabajo es esto, o sea, te sobrecargas sin necesidad muchas veces. Sí. Hay personas que no saben cómo tampoco manejarse a nivel del trabajo, como estamos en el tema, y como te dije al principio, quieren ser los héroes. También tiene que ver mucho esto también con personalidad de la persona, o sea, hay personas que le da, como uno dice, trepito, Sí. ser bueno o ser malo, pero hay otros que sí eso le afecta y también tiene que ver también con su personalidad de cada quien. Eso es importante, esa parte de la personalidad, porque tú bien decías que el estrés nos da a todos y que hay estrés hasta que es positivo, o sea, que es necesario. Claro, el estrés de tú, por ejemplo, tomar un examen, que tú tienes que tomarlo para tú graduarte de lo que sea o pasar una materia, te genera un estrés. Claro, pero sin Si no ese estrés tú no estudias. Exacto, eso es lo que yo quiero que la gente comprenda algunas veces. Claro. Que el estrés, sin eso, tú no tienes como la chispa de pararte a tomar el examen y a tomar, por ejemplo, el que estudió en la UAS, de caminar de kilómetros para ir a otro sitio. O sea, eso es lo que te impulsa. Tú decir, bueno, yo quiero esto, si yo tengo que hacerlo. Sí. Eso es Pero importante. eso es normal. Es Tenemos importante. una hormona que es la que nos regula lo que es el estrés, lo que tiene que ver con el que es el cortisol y la adrenalina. Okay. Esta hormona en las mañanas está elevada. Está elevada porque, como te dije ahora, es la que no hace que nos levante, o sea, que nos mantenga activo. Sí. Ya en la noche, esta debe de disminuir. O sea, a través del día, esta va decayendo. Cuando esta hormona, que a veces uno se lo indica a los pacientes que son muy ansiosos, están muy estresados, uno ve que esta hormona está tan elevada, entonces tú tienes que decir, bueno, vamos a ver también qué pasa, porque también cuando tú la tienes sostenida con tanto tiempo, entonces sí nos hace que nos enfermemos, o sea, inclusive las defensas nos bajan y todo esto. Tú sabes que con donde iba era con el tema de que ese estrés, tú bien decías, de que hay personas que saben lidiar mejor que otras. Exacto. ¿Existen factores genéticos o cómo se aprende a lidiar con esto? O sea, ¿uno nace con esa fuerza de lidiar situaciones estresantes o se va aprendiendo en el camino? Ya te explico. Se aprende en el camino, pero también hay una parte que es tu personalidad, que es la que tú vas formando desde tu infancia a tu adultez. O sea, no todos somos iguales, o sea, cada quien tiene su tipo de personalidad. Hay personas que también a través del tiempo también van mejorando lo que son las conductas de también cómo enfrentar estas cosas. Okay. Situaciones X y todo esto. O sea, tú también lo vas aprendiendo, o en terapia, o también en tu formación de familia. O sea, Eso también puede darse ambas cosas, que sea aprendido o que sea que venga ya uno de fábrica con esa... Porque yo conozco personas que nada, que les resbala, ¿no? Y bueno, nada, yo... Exactamente, personas que no le importan nada. Dicen sinvergüenza, usted es un sinvergüenza, o un... Pero no es que es sinvergüenza, es que el tipo... Es que es así. Así me decía una paciente que trabajaba en un bufete de abogados y ella decía, doctora, es que mi compañero le ponen los casos y a mí también y él nunca los termina. O sea, él está ahí, pero como él sabe que yo lo voy a resolver, entonces él lo toma variado. Ya. Cuando él no lo resuelve, ya tengo que hacerlo yo. Sí. Ella se ponía muy ansiosa y se enojaba bastante. Y esa persona, bien. Doctora, quiero que me dé una ñapa, como se dice en la dominicana, una ñapita no relacionada con el estrés, pero sí relacionada con la medicación y relacionada con la medicación de pastillas para dormir.
porque sí, o sea, yo creo que todo dominicano conoce de alguien que toma pastillas para dormir, o sea, y que le da pastillas para dormir a personas Que no es lo correcto. que no, que no están indicadas, o por ejemplo, si usted da una indicación a un paciente a una paciente de un medicamento, ella y le va muy bien y duerme bien, se la dan a otras sin haber visto esto. ¿Qué tan perjudicial? ¿Cómo es? Primero es, ¿quién necesita tomar pastillas o en qué momento? ¿Y qué tanto daño le puede hacer una pastilla a una persona que no la necesite para dormir? Ajá. Las pastillas para dormir se colocan cuando la persona no tiene sueño. O sea, estas personas que no lo concilian. Otras personas que concilian el sueño, pero se despiertan en las noches constantemente. Estas personas necesitan que se le dé un tratamiento. ¿El por qué? Si una persona no descansa su cerebro y todo su organismo, no va a estar bien y tampoco va a funcionar adecuadamente. O sea, una persona que va a estar, como la gente dice, que me dieron muchísimo palo, o sea, no va a funcionar. Cuando uno pone un tratamiento farmacológico, que esto lo que hace es que modifica receptores y todo en el cerebro, uno lo pone también de acuerdo al paciente. Hay pacientes que requieren una medicación porque tienen una enfermedad X o porque están sanos o porque también tienen que ir a trabajar y tampoco queremos que esté en la mañana muy dormido porque también eso se toma en cuenta. ¿Qué la persona hace? O sea, ya vemos que son diferentes factores. También edad del paciente, edad que la persona hace, qué tiene como el aspecto del sueño, qué lo provoca. Ahora bien, cuando una persona que toma un tratamiento y se la da a otro, tiene riesgos. ¿Por qué? Tiene riesgos también de que se pegue, como la gente dice, adhiera al medicamento y también puede que sea lo que es una dependencia, sin necesidad de hacerlo. El médico es que dice hasta cuándo vas a tomar la medicación. Esa persona X no sabe lo que pasa en ese paciente, qué tiene también ese paciente de enfermedad de base o cómo funciona ese paciente. Por eso que algunas veces, en vez de hacer un bien, lo que hacemos es un mal. Hay pacientes que me dicen, doctora, ahí me dieron esta pastillita, como tú la ves, es una benzodiazepina, y tú dices, nada más te quedas mirando. No puede ser, porque eso también puede generar otras cosas que el paciente tampoco lo tenía. O sea, que hay que tener mucho cuidado con tomarse las pastillitas que le dan el vecino y el amiguito. No debe de ser. Qué interesante y qué importante eso, doctora, porque sí yo creo que todos conocemos de alguien que está tomando en algún momento una pastilla o dice yo no duermo y alguien, mira, yo tengo una pastillita que te, hace magia. Que te tumba de una vez y tú duermes muy bien y demás. Pero así hay pacientes que le dan esa pastillita y después tiene que ir ese amigo al psiquiatra o porque lo pone mucho peor o lo pone hiperactivo o lo pone que no duerme. O sea, eso es mejor que se lo deje al psiquiatra. O sea, es mejor, claro, tampoco es una dependencia de que vamos a decir que es inmediata, pero hay personas que son más sensibles a otros. O sea, no podemos decir, bueno, esto va a ser dependiente porque se toma una. Tampoco así, pero hay que tener mucho cuidado con esto. También, doctora, cuando ustedes hacen, y ya nos quedan 3 minutos, cuando ustedes hacen cualquier tipo de indicación de medicamentos, es bueno que el paciente respete los tiempos y las dosis, porque también o duran poco tiempo, o duran mucho tiempo. Entonces, o retiran, que yo lo aprendí de un psiquiatra amigo, decía, cuando tú retiras un tratamiento antes de tiempo, sin la manera correcta de retirarlo, lo que viene después puede ser peor que la razón por la cual se te tomaron. Exactamente, así es. Entonces, por eso que a veces los pacientes van cuando ya lo abandonan y entonces dicen, bueno, y ahora, doctora, yo estoy mucho por de como estaba antes. Y yo, claro, es que uno tiene tiempos que uno pone un tratamiento. Por ejemplo, uno empieza también con una dosis
baja, luego va también aumentando dosis, o sea que no es como las personas creen, o sea, hay que ir al psiquiatra. Claro. Hay que Señores, ir al psiquiatra. ir al psiquiatra, porque antes, En vez de locos. no, sí, En vez antes de locos. era, todavía, la gente pues, no, lo dice calladito, no, que fulano está yendo al psiquiatra. Eso no es nada, o sea, así como Hay yo fui al muchos cardiólogo, todavía. Hay todavía hay muchos muchos mitos, sí, muchos sí, tabúes, sí. muchos tabúes todavía. Y por eso que también ha sucedido también muchísimas cosas. O sea, hay personas que también han tenido una depresión sin tratar, cosas que se puede. Hay muchas cosas que todavía hace falta el reforzamiento. Así es, así es. Bueno, y para eso estamos los medios de comunicación, para crear conciencia a nuestros seguidores, para que entiendan que si usted tiene problemas psiquiátricos, lo que tiene que hacer es ir a un psiquiatra. Y el psiquiatra le va a resolver, lo va a ayudar. Así como si usted tiene problemas del corazón, va a un cardiólogo. Así si tiene Exactamente. Como un problemas, diabético va también al endocrinólogo. O sea, es igualito. es igualito. Pero los tabúes todavía están muy arraigados aquí. Entonces, Así hay es. que trabajar mucho esa parte. Doctora, muchísimas gracias. Yo le agradezco Gracias muchísimo a toda usted. esta oportunidad que nos dio, todas estas informaciones. Estuvimos hablando con la psiquiatra Josefa Fernández, hemos hablado de estrés laboral y yo creo que este programa se va a quedar grabado para que puedan compartirlo, puedan verlo con sus seres queridos y que nadie, personas que ustedes entiendan que le puede ayudar. Doctora, de verdad que le agradezco muchísimo. Un placer, Pablo.